y es al que se debe circunscribir todo aquel que tiene negocio propio o este maneja de manera independiente o tiene unos ingresos que son de manera independiente, que no corresponden a un segundo empleo. ¿Qué es? Cuando usted se desempeña de manera independiente, usted tiene tres escenarios para sus ingresos porque son variables. Usted tiene un mínimo, en este caso el del fue de 9.000 pesos, un ingreso promedio mensual de 11.000 y un máximo de 15.500. ¿Por qué en este aspecto le afecta? Porque él tomó el máximo, que es lo que nunca debe de suceder al momento de definir un presupuesto personal. El monto, siendo conservador para poder ser sincero con un presupuesto, con una planificación presupuestaria, debe de ser el mínimo, como mucho el monto promedio. ¿Para qué? Para que el presupuesto esté definido en función a una realidad. Por consiguiente, ya vamos viendo por qué, ahí vamos respondiendo una de las preguntas, por qué José Pérez al final de la jornada no ve muchas veces el excedente o porque no está siendo sincero con sus ingresos. Vámonos con el tema de los gastos. Otro error que se comete al momento de realizar una planificación presupuestaria es que a nivel de los gastos, cuando lo estamos identificando, solo contemplamos en el presupuesto mensual los gastos con frecuencia mensual y no debe de ser. ¿Qué significa esto? Los servicios básicos como energía eléctrica, agua, teléfono son gastos que definitivamente tienen una frecuencia mensual, el combustible también, el alquiler. Pero ¿qué pasa? Hay otros gastos que no tienen una frecuencia mensual, pero deben de contemplarse al momento de realizar una planificación mensual. Aquí les cito varios ejemplos. El mantenimiento del vehículo, por ejemplo, de José, es de 6.000 pesos cada 3 meses, lo que supone una distribución de 2.000 mensual. Anualmente se paga seguro, tanto médico como de vehículo, de 12.000 pesos, que debemos de llevarlo a una proporción mensual que son 1.000 pesos. Y también tiene un gasto que se da una vez al año, aquí ya aterrizando a este tema que recientemente estamos en eso, el tema de los útiles escolares. José, una vez al año tiene que hacer un gasto importante por concepto de útiles escolares, pero ¿qué sucede? Lo viene a contemplar cuando llega el periodo de compra de útiles escolares, no de manera mensual, que como debe de proyectarlo para que su presupuesto refleje la realidad. Si se fijan, ahí hay 6.000 pesos ya de manera mensual, cuando lo prorrateamos, que José no está contemplando. De manera que cuando aterrizamos en la realidad práctica de su situación, él no tiene tal excedente. Él tiene un excedente en teoría, pero a nivel práctico, a nivel real, no tiene ningún excedente. Ahí tiene una situación de déficit. Siguiendo entonces con el segundo acápite, que es la clasificación de los gastos. Esta parte, como mencioné, es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida en la que clasificamos nuestros gastos, pues podemos medirlo, podemos gestionarlo y por consiguiente reducirlo y controlarlos. Esta es una apreciación personal. Realmente no es una camisa de fuerza, simplemente una idea de cómo pueden ser distribuidos los gastos. Puede ser más reducido, puede ser un poquito más amplio. Y es de esta forma. Una proporción gastos fijos, otro gastos variables, una proporción de inversión, una proporción correspondiente al ahorro y una proporción a gastos discrecionales. ¿Cuáles son los gastos discrecionales? Todos aquellos gastos que son obligatorios, se dan durante el mes, no son obligatorios y en momentos ya de dificultad, pues pueden eh, implicar cierto sacrificio, pues para uno lograr una mayor holgura al final del mes. El tercer aspecto es muy importante y es definir una meta clara cuando elaboramos un presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto debe de realizarse antes de iniciar el periodo que se va a evaluar. Debemos de planificar el mes antes de que inicie, por lo menos al inicio, y luego al final, entonces, como mencioné, revisar y hacer ajustes. ¿Por qué esta parte es importante? Porque dice el famoso maestro canadiense Lawrence Peter, si no sabes dónde vas, acabarás en otra parte. Definitivamente, si tú no le tienes un objetivo definido a tu presupuesto, entonces no vas a llegar a ningún lado. Inclusive el mismo presupuesto va a terminar siendo un desmotivador para que se sostenga en el tiempo. Por eso muchas veces a personas les sucede que inician registrando sus gastos, inician llevando un ejercicio de presupuesto, quizá no muy bueno, pero por lo menos en el intento
Sin embargo, luego se caen porque entonces no le asignan el foco necesario para que eso se pueda sostener en el tiempo. Una parte importante en este punto es que las metas que se definan deben de tener 5 características que son las siguientes: específicas, medibles, realistas, alcanzables y definidas en el tiempo. Si yo evidentemente hoy estoy en una situación de déficit porque mis gastos están por encima de mis ingresos, mi meta no debe de ser mañana comprarme un Ferrari, porque esa meta no es, siguiéndonos a la realidad, no es alcanzable, no es medible. Y cayéndole atrás a una meta tan desproporcionada, definitivamente me voy a desvanecer en el intento. Es mejor empezar con aspiraciones un poquito más bajitas e ir incrementando en la medida en la que yo voy progresando. Ejemplos de cuáles metas se pudieran definir: ahorrar 3 meses de gasto para crear un fondo de emergencia, saldar el 50% de mis deudas en un plazo de 12 meses. Esto es solamente un ejemplo. No todo el mundo puede hacer eso. Hay gente que lo puede hacer menos, hay gente que le va a costar un poquito más. Y por último también, pues invertir un porcentaje fijo mensual para generar ingresos pasivos, es decir, una segunda fuente de ingresos que me ayude pues a apalancar mis resultados financieros al cierre de cada periodo. Ahora bien, ¿qué sucede? Luego de ya nosotros definir, diseñar un presupuesto, entonces vamos a tener uno de estos dos escenarios: o un escenario de déficit o un escenario de superávit. El de déficit cuando los gastos están por encima de nuestros ingresos, y el de superávit cuando nuestros ingresos están por encima de nuestros gastos, que ese es el escenario ideal. Sin embargo, si no se gestiona, y lo vamos a ver ahora, si no se gestiona de manera eficiente, eh, este escenario también puede ser un problema. Viendo entonces el primer escenario, cuando entonces nuestros gastos están por encima de nuestros ingresos, vamos a ver cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando una persona, cuando hemos estado en algún momento en esta situación. Primera, uso excesivo de tarjetas de crédito como medios de financiamiento. Un aspecto importante con el uso de la tarjeta de crédito es que las tarjetas de crédito son medios de pago. Y si le damos el uso adecuado, el uso correspondiente, podemos sacar mucha ventaja de ella. Pero si utilizamos la tarjeta de crédito como un medio de financiamiento, ahí empiezan los problemas. Gano 50, gasto 55, ese déficit de 5.000 pesos lo cubro con la tarjeta de crédito y no es lo debido, porque al final no voy a poder cubrir con el pago de la tarjeta de crédito y eso se va a comenzar a sumar en una bola de nieve que luego no va a poder ser sostenible en el tiempo. Recurrir a préstamos informales. Esto sucede bastante, no solamente aquí en República Dominicana, sino también en la región, en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque sucede mucho que cuando tenemos una situación de déficit, la desesperación muchas veces a la que un ser humano está expuesto, muchas veces por la presión de cubrir los gastos, muchas veces la llamada de los bancos, muchas veces notificaciones, pues lleva a que nos nublemos el juicio, ¿verdad? Eh, no manejemos muy bien la inteligencia emocional y tengamos que recurrir a préstamos informales, que tienen por demás dos problemas. Número uno, tienen tasas de intereses bastante altas. Número dos, tienen también metodología de cálculo de sus intereses pésima para nosotros porque este, no están ni siquiera regularizados. El marco legal de la República Dominicana, de la República Dominicana nos cubre, no nos ampara muchas veces a las condiciones establecidas en un pagaré notarial cuando nosotros recurrimos a un préstamo informal. Tercero, descontrol de gastos hormiga. Los famosos gastos hormiga, que son gastos pequeñitos que se van sumando día a día y que cuando nosotros no dimensionamos el impacto real de estos gastos, pues al final del mes, al final del año, tiene un impacto definitivamente muy importante en nuestras finanzas, pero en el día a día no lo vemos, porque son gastos tan pequeños que casi ni siquiera en el día a día lo percibimos, pero al final sí. Otro punto, gastar en lujo disfrazados de necesidades. Hay muchas veces que nosotros incurrimos en gastos que creemos que son necesidades y definitivamente pudiéramos buscar
otras opciones, por ejemplo, la adquisición de un celular. Yo tengo mi celular dañado, mi presupuesto nada más me da para yo adquirir un celular de 10 de 15 mil pesos, pero porque como ya yo tengo mi celular actual dañado, pues entonces tengo que recurrir a comprarme uno de 30.000 sin poder, y eso muchas veces pues detona al final en una situación de déficit. Quinto punto y muy importante, depender del ingreso futuro. Me detengo aquí un poquito porque es una realidad y le sucede mucho a todo el que se maneja de manera independiente, a todo el que se maneja de manera comercial, que dependa mucho del ingreso futuro. Eso es un error y es un error grave. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comprometiendo muchas veces el dinero sin ni siquiera tenerlo. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? No es raro, no es para ninguno raro que, por ejemplo, yo me dedico desde hace años a la venta, al comercio, y yo tengo cuentas por cobrar en la calle por un valor de 1 millón de pesos. Pero ¿qué pasa? Yo no sé cuándo ese 1 millón de pesos me va a retornar para yo tenerlo disponible para yo seguir negociando. Pero como ya yo sé que yo tengo ese activo en la calle que no sé ni cuándo, ni cómo, ni en qué proporción lo voy a tener en mis manos, entonces empiezo a comprometer ese monto, eh, endeudándome, sobreendeudándome, haciendo gastos que no puedo, y al final voy a tener que buscar la forma de cubrir ese gasto, esa deuda, y el ingreso nunca llegó. Sucede mucho de que, por ejemplo, hasta con el que se maneja como un empleado formal, un empleado fijo también, incurren en este tipo de errores. ¿Por qué? Porque las empresas, aparte de que pagan un sueldo fijo, pues también pagan al final del año un doble sueldo, en cierto periodo del año también pagan una bonificación. Muchas veces hay personas que como ya saben que van a contar con esa suma de dinero en X tiempo, pues empiezan a comprometerlo desde ya y cuando llega se desaparece. No dura, no nos dura en las manos casi, porque estamos dependiendo del ingreso futuro y eso es un error. Eso es un error porque lo ideal es que cuando esos ingresos, que nunca contemos con estos ingresos cuando nosotros realicemos nuestra planificación de presupuesto mensual, y cuando ese monto llegue, pues se represente como un excedente. Siguiente, solo hacer pagos mínimos en las tarjetas de crédito por un largo periodo. Este es un error también muy común con el uso de las tarjetas de crédito y es un error cuando tenemos déficit porque ciertamente cualquiera de nosotros puede estar expuesto a una emergencia que se le presente, pero muchas veces por el hecho de no quedar mal o por el hecho de no buscar otras opciones para lidiar con una deuda de una tarjeta de crédito, empezamos a hacerle pago mínimo porque evidentemente no tenemos para saldarla, pero mantenemos durante un muy largo tiempo esa situación y eso no es positivo para nuestras finanzas. Eso puede ayudarnos quizás para un mes, para dos, para salir de la situación sin afectar nuestro historial de crédito, pero cuando nosotros lo sostenemos en el tiempo, eso genera un problema grandísimo porque cada vez que aplicamos el pago mínimo de una tarjeta de crédito, estamos incurriendo a una tasa de interés, eso sin sumar los cargos y comisiones que también se le añaden, estamos expuestos a una tasa de interés de la tarjeta de crédito de un 60% anual. 60% anual que ningún préstamo de la banca formal lo da. El que más alto ahora mismo puede estar prestando está por debajo de un 30. Estamos hablando que pagar el mínimo en la tarjeta de crédito implica pagar el doble de intereses que un préstamo normal. Ahora bien, tomando en consideración este escenario, cuáles aspectos o recomendaciones pueden ayudar a que una persona con este escenario pues, pueda empezar a mejorar su condición. Número uno, solo utilizar las tarjetas de crédito para gastos fijos como medio de consumo. De esta forma, pues estaríamos financiándonos con la tarjeta de crédito sin incurrir en intereses. Gastos que como quiera en el mes vamos a estar haciendo, el pago de la luz, el pago del combustible, la compra del supermercado, esos son gastos que como quiera, tengamos la tarjeta o no, vamos a tener que hacerlo y es mejor hacerlo a través de la tarjeta de crédito que hacerlo en efectivo porque son ya
va alimentando nuestro historial de crédito y también fomenta un mayor nivel de eficiencia y de beneficios que se pueden aprovechar cada vez que la utilizamos. Segundo, reducir gastos innecesarios. Cuando los ingresos no alcanzan el control de gasto, esta es la prioridad. El control de gasto es la prioridad. Definitivamente una persona en esta situación está, debe de tomar en consideración que debe de hacer ciertos sacrificios para que la balanza pueda girar a su favor, para convertir ese escenario en un escenario de superávit. Otro aspecto es negociar mejores tarifas con proveedores. Eso es un punto que aunque tiene un impacto muchas veces muy mínimo, no vemos la dimensión que esto representa en el paso del tiempo. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Si yo actualmente pago una suscripción, vamos a poner el ejemplo de Netflix por 5 pantallas y me cuesta $15, bueno, pues ya llegó el momento entonces de yo reducir a una de dos, pago 6 y ya ese excedente, vamos a decir, esa diferencia pues me favorece para yo invertirlo en otras cosas. Si yo tengo un plan de internet que me sobra el internet ahora mismo y me cuesta $2,000, no tiene nada de malo yo reducirlo a 1,000 y hacer los ajustes necesarios para entonces yo ir poco a poco montándome en un proceso para que en el corto, mediano o largo plazo, pues el escenario sea distinto. Controlar y reestructurar deudas. ¿Por qué menciono este aspecto? Porque definitivamente, y no es mentira, las deudas, principalmente las de tarjeta de crédito y las de préstamos informales, tienden a ser la razón número uno por la que las personas terminan en un escenario de déficit. Y si no reconocemos a tiempo esta situación, pues no vamos a poder abordarla con efectividad. Es importante primero conocer el problema, no hacemos nada con taparnos los ojos y hacerlo como que no existe porque va a seguir el problema ahí. Es importante primero conocerlo para entonces luego abordarla con estrategias eficientes. Generar ingresos adicionales. ¿Por qué? Si bien es cierto, cuando una persona tiene este escenario, debe de reducir costos y gastos y aumentar ingresos. No mencioné los ingresos inicialmente y mencioné los otros aspectos. Porque si en un escenario de déficit me concentro en buscar ingresos adicionales sin controlar mis gastos, cuando yo tenga un superávit, entonces voy a entrar poco a poco, poco a poco al escenario anterior. Voy a volver a caer en déficit. Ahora bien, si cuando tengo esta situación, primero controlo mis gastos y luego genero ingresos adicionales que me permitan aumentar mi superávit, entonces eso me va a garantizar a mí que mi crecimiento sea sostenible en el tiempo. Es por esto que lo menciono específicamente con este orden lógico de manera estratégica. Bien, vámonos entonces al otro escenario, el escenario de superávit, cuando los ingresos están por encima de nuestros gastos. Es el escenario más idóneo, es el escenario más bonito, pero también debe de abordarse con inteligencia, con estrategia, porque si no lo hacemos, entonces vamos a volver a perder. ¿Cuáles son los errores más comunes de este escenario? No llevar un presupuesto. Que una persona tenga ingresos por encima de los gastos y no lleve un presupuesto, que es una planificación, un presupuesto es una planificación, y las primeras dos acciones de una buena administración es planificación y organización, eh, implica, implica, como ya mencioné, que en el tiempo ese escenario de superávit primero empiece a reducirse. Es decir, si yo hoy en día tengo un superávit de $5,000, no lo gestiono de manera inteligente y de manera estratégica, ese superávit de 5,000 en el tiempo va a reducirse a 2,500 y en el tiempo entonces va a convertirse en un déficit. Esto es lo serio de estos escenarios La porque carne molida. no todo está ganado cuando tenemos un escenario de superávit. Ciertamente es un Es paso de lo que avance que tiene mi a este muñequita. punto. Katy, por favor, ayúdenos ahí con el micrófono. Eh, Mencionaba, no todo está ganado, pero los escenarios de superávit no son eternos. Y como le mencioné, todos los días estamos expuestos a un sinnúmero de variables que no podemos controlar
y que nos pueden poner contra las cuerdas y que de un momento a otro, pues entonces tengamos un escenario de donde tengamos que buscar opciones o herramientas no idóneas para salir de ahí. No sé si muchos de los que están aquí presentes han conocido a personas o han escuchado experiencias en el que hablan de ciertas personas que tiempo atrás tuvieron un muy buen tiempo de bonanza, muy buen tiempo de finanzas, pero hoy en día no ha sido así. ¿Por qué? Porque precisamente esas personas tuvieron un escenario de superávit, no se planificaron, no proyectaron en el tiempo que en algún momento ese escenario iba a cambiar, no se prepararon con tiempo, no prepararon un colchón para sobrellevar las situaciones difíciles y hoy en día tienen una situación muy distinta a la que tenían años. He escuchado muchas experiencias. Otro error que se comete cuando tenemos superávit, no destinar una parte fija del ingreso para el ahorro. Vuelvo y menciono, que una persona tenga una situación de ingresos por encima de los gastos no significa que eso sea eterno, que eso sea pétreo. Es importante aprovechar la coyuntura y prepararnos para que mañana entonces podamos obtener esa situación, ese escenario de superávit. Tercero, depender exclusivamente de un único ingreso. Este escenario es muy importante, este aspecto es muy importante tomarlo en consideración, porque cuando tenemos un escenario de superávit, que no tenemos el estrés eh, de tener que analizar de manera inteligente cómo poder sortear una situación de déficit, es cuando podemos empezar a diseñar estrategias que nos ayuden a diversificar nuestros ingresos, a crear una segunda fuente de ingresos que nos ayude en el tiempo a que ese superávit continúe creciendo. El cuarto va enlazado con el tercero, que significa no diversificar el ahorro, no invertir el excedente. Aquí se da mucho de que muchas personas tienen ahorros, pero ¿qué pasa? No, esos ahorros no son lo suficientemente productivos, teniendo la posibilidad de serlo. Por ejemplo, hoy en día ya hay muchas herramientas, y lo vimos ya en las pantallas anteriores, que hay muchas personas que no tienen todavía el acceso a una bancarización y pierden lo más por lo menos porque ahorran el dinero en una caja, lo ahorran en un zapato, lo ahorran en una alcancía y está bien, como quiera es ahorro, pero el dinero en una alcancía no te genera nada. Muchas veces también cometemos el error de dejarlo en una cuenta de ahorro por miedo a que si se presenta alguna situación no tener el dinero a tiempo para poder cubrir cualquier necesidad que surja, cualquier emergencia que se presente. Y esto es un aspecto que también es un error cuando tenemos escenario de superávit. El quinto, y es el que muchas veces sucede, es el que se incrementan los gastos al ritmo del aumento de los ingresos. Esto es un error grave. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, eh, hay un término en economía que se conoce como propensión marginal al consumo y propensión marginal al ahorro, que mide ambos indicadores, que la propensión marginal al consumo establece que en la medida en la que el ingreso de una persona aumenta, el consumo de esa persona aumenta, pero también la propensión marginal al ahorro establece que también los ahorros deben de aumentar. ¿Qué es lo importante en este aspecto a tomar en cuenta? Que si bien es cierto mis ingresos aumentaron un 10%, mis gastos no deberían de aumentar un 10%. Deberían de aumentar en una proporción menor, por debajo de un 5 para que el superávit, como mencioné, se sostenga en el tiempo teniendo un crecimiento sostenible. Ahora bien, ¿qué recomendaciones le damos hoy a esas personas que bueno, tienen una situación de superávit? Número uno, crear un fondo de emergencia que permita cubrir de 3 a 6 meses de gastos básicos. Porque mencioné, no siempre la situación puede estar de nuestro lado y ir creando una base para cuando lleguen momentos difíciles o para cuando se presente una situación de emergencia, pues nos va a permitir sobrellevar de manera más eficiente cierta situación. No siempre crear un fondo de emergencia va a permitirnos sobrellevar una emergencia al 100%, pero sí va a permitir atenuarla. Y eso es importante tomar en cuenta.
Si yo tengo ahora mismo en mi fondo de emergencia 100.000 pesos, se me presentó una situación de 200.000, bueno, pues nada más tengo que buscar 100, no tengo que buscar 200. Esta es la importancia de ir creando un fondo de emergencia y tampoco no desesperarnos en el intento haciéndolo. El segundo aspecto es invertir inteligentemente en opciones de inversión para aumentar el rendimiento de los excedentes. Ya hoy en día hay muchas opciones de inversión, como son certificados financieros, bonos, fondos de inversión, acciones, fondos mutuos, a las que pueden muchas personas acceder tanto en la banca como también a través del mercado de valores que puede ayudarnos a que nuestros excedentes pues, sean un poquito más productivos y nos generen pues, un ingreso pasivo que con el tiempo se mantenga creciendo. Al final de esta presentación vamos a presentar un enlace de dos talleres que ya previamente se dieron en la comunidad de Oasis, que es dos talleres, parte uno y parte 2 de cómo invertir a nivel principiante, que ya ahí se aborda de manera más profunda este aspecto. Tercero, saldar deudas caras si existen. Ciertamente la economía de la República Dominicana es una economía inflacionaria, que significa que es muy cambiante. Por eso vemos muchas veces en las noticias que el Banco Central vive notificando permanentemente que la tasa de referencia va subiendo de 6.25, 6.30, 6.5, 6.15. Y eso tiene un impacto directo tanto en los préstamos como también en los instrumentos de inversión. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros tenemos préstamos, o deuda más bien, si dicho préstamo, por ejemplo, yo lo tengo a un plazo de 5 años, pero nada más tiene tasa fija por un año, eso significa que los otros 4 voy a estar, sostenido por lo que dicte el mercado a nivel a nivel de la fluctuación de la tasa del mercado. Hay alguien con el micrófono encendido, creo que es José Miguel. Cuarto, planificar la jubilación o el retiro. Definitivamente esto no se lo podemos dejar a la ley 8601, que es la ley de seguridad social de la República Dominicana. No se lo podemos dejar a esa ley. Es importante que nosotros mismos empecemos a crear por otra vía la jubilación o el retiro, porque ya cuando llegue pues el momento de tener que acceder a ese tipo de herramientas legales, que es el marco normativo actual que tiene la República Dominicana, pues debería de ser algo complementario. Pero ya está demostrado que hoy en día lo que eso le puede dar a una persona no cubre ni siquiera la mitad de lo que representa por la canasta básica del dominicano de hoy en día. Y por último, también muy importante, es educarse continuamente en finanzas personales. ¿Por qué este aspecto? Porque las finanzas personales como el contenido de una persona. Mientras el contenido sea más pequeño, cada vez que nos llegue mucho dinero, se va a botar el dinero. Vamos a perder el dinero porque nuestro contenido, nuestro conocimiento de finanzas personales es muy pequeño. En la medida en la que nos vamos educando continuamente, pues nuestro contenido va incrementando. Y ya, pues cada vez que tengamos excedentes de dinero, situaciones favorables en este aspecto, vamos a poder evitar que esto se pierda. Vamos a poder ser más productivos, vamos a poder sostener en el tiempo este escenario, vamos no solamente esto, sino a mantener en crecimiento este superávit que debe de ser el objetivo inicial. Siguiendo, con otro aspecto muy importante en este tema es cómo gestionar nuestras deudas. Ya mencioné un poquito más atrás que las deudas es una de las razones principales que pone de cabeza nuestras finanzas. Y en la medida en la que empecemos a gestionar de manera más efectiva nuestras deudas, pues vamos a poder acercarnos a ese escenario tan favorable que explicamos que es el escenario de superávit. Primer punto, conocer el estado de las deudas. ¿Por qué es importante conocer el estado de las deudas? Porque si no realizamos un diagnóstico real de nuestra situación con nuestras deudas, entonces no vamos a poder primero gestionarlas ni tampoco controlarlas. El segundo aspecto es, si ya tenemos una situación, ¿verdad?, difícil o en el que a cada rato estamos
entrando en una situación de atrasos, es negociar con acreedores y bancos. ¿Por qué? Porque si hoy en día, y este es un aspecto que es importante que lo tengan muy pendiente, yo mensualmente gasto por encima de un 30 a un 35% de mis ingresos en el pago de deuda, entonces tengo que ponerle atención a mi nivel de endeudamiento. Está demasiado alto. Aquí, aquí es donde entra en ejecución pues estos pasos que estoy describiendo aquí. Tercero, priorizar las deudas de manera estratégica. No todas las deudas tienen las mismas condiciones, el mismo plazo, las mismas tasas de interés. Entonces, en la medida en la que yo clasifico dichas deudas, las puedo gestionar de manera más eficiente. El cuarto punto es muy importante y es el de crear un plan de reducción de deudas. Luego de ya agotar los primeros tres pasos. ¿Cuáles son estos planes de reducción de deuda? Hay muchos, pero en esta ocasión vamos a explicar brevemente dos, que son el método bola de nieve y el método avalancha. Lo voy a explicar en el próximo slide después de esto. Quinto punto, evitar seguir generando nuevas deudas. Este es otro error que cometen muchas personas y es que tienen una situación particular, una situación difícil, porque están sobreendeudados, consiguen una reestructuración, consiguen una consolidación de deuda, pero ¿qué sucede? Cuando ya baja la marea, cuando ya baja la preocupación, entonces volvemos al ataque, volvemos a entrar en nuevas deudas que nos vuelve a poner en la misma situación que estábamos y ese no debe de ser el escenario cuando ya nosotros agotamos todo un proceso de revertir esta situación. Luego entonces, el paso 6 lo mencioné anteriormente, ahora lo repito, generar nuevos ingresos para acelerar el pago. Si yo definí ahora mismo que mensualmente estoy eh, comprometiendo de mis ingresos 3.000 pesos para yo ir abonándole a mis deudas, si genero nuevos ingresos, pues ya esa proporción yo la subo a 3.500, a 4.000, a 5.000 y el nivel de endeudamiento pues lo voy disminuyendo más rápido. Si mi proyección al inicio del establecimiento de estos métodos de reducción de deuda era de 3 años, pues ya generando nuevos ingresos yo lo puedo reducir a 2 o a 1. Y por último, que no deja tampoco de ser importante, es buscar asesoría profesional si es necesario. Si ya usted trató por diferentes vías de usted gestionar sus deudas, de usted mejorar su situación, entonces no dude, no tenga miedo, no lo vea como un retroceso, el buscar asesoría profesional si es necesario. Entonces, dicho esto, vamos a explicar brevemente ambos métodos de reducción de deuda que son el método bola de nieve y el método avalancha. Lo primero que hay que destacar con el método bola de nieve es que este método se aplica cuando hay muchas deudas pequeñas o proporción de pagos mensuales que son pequeños. Lo primero, como mencioné, es identificar todas las deudas que tengo. Aquí volvemos con el ejercicio del amigo José Pérez, que tiene 4 deudas. Una de 150.000 a una tasa de un 16%, que paga mensualmente 3.650. Otro préstamo en el Banco B de 300.000 pesos, a una tasa de un 15%, paga 7.200 pesos. Otro préstamo en el Banco C y una tarjeta de crédito en el Banco C. Luego de que ya se identifican en su justa proporción el nivel de endeudamiento que tiene una persona, entonces el siguiente paso a través de este método es definir un monto de abono mensual. En este caso, para un ejemplo práctico, definimos el monto de 2.500 pesos. ¿A cuál de todas las deudas se le va a aplicar de acuerdo a este método este abono de 2.500 pesos? A la deuda que el pago mensual sea más bajito. En este caso, el préstamo del Banco A, que tiene un pago mensual de 3.650 pesos. El siguiente paso es aplicar el abono a la deuda con el menor monto de pago hasta saldarla, perdón. Aquí es una continuidad de lo primero, es decir, me voy a mantener de manera periódica aplicándole un abono de 2.500 pesos a la deuda que seleccioné, que es la de pago más bajita, en este caso préstamo del Banco A, hasta que llegue el punto en el que yo la salde. Luego de que yo entonces salde esa deuda, mi siguiente paso es continuar con la segunda deuda con la cuota más bajita. En este caso, el de la tarjeta de crédito que tiene un pago mínimo estimado de 4.125 pesos.
Ya entonces, en ese sentido, luego de yo saldar mi primera deuda, eh, el monto que yo destino mensualmente para fines de abono no es de 2.500, sino que pasa a ser de 6.150, y la velocidad en la que van bajando mi nivel de endeudamiento, entonces se acelera. Cuando nos vamos al otro escenario, entonces, el método avalancha es muy similar, pero con un comportamiento distinto. El método de reducción de deuda avalancha va destinado a las deudas que son más caras. En el método anterior, las deudas en las que el pago mensual es más reducido, en este cuando la tasa de interés es más alta. Si se fijan en este aspecto, la deuda, aunque por nivel de proporción es más bajita, que es el de la tarjeta de crédito, pero por el nivel de la tasa de interés es la más alta, tiene un 60% anual. Entonces, en ese aspecto, se comienza de la misma forma, se establece un monto de abono mensual, en este caso de 2.500, pero se inicia en este caso con la tarjeta de crédito. Luego de saldarla, entonces se continúa con la segunda deuda que tiene la tasa de interés más alta, que en este caso es el préstamo del Banco C, hasta que ya se vaya, hasta que ya se llegue a culminar el proceso completo. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que la primera, en el caso del método bola de nieve, pues va a generar una mayor liquidez para nosotros, o sea, va a darnos un poquito más de excedente de efectivo, y el método avalancha pues va dirigido a reducir el gasto de intereses que nosotros vamos a tener con las instituciones o las personas a las que con las que tenemos deudas. Bien, las tarjetas de crédito, las famosas tarjetas de crédito que también son un componente importante en nuestras finanzas personales. ¿Son aliadas o son un enemigo? Es la duda que siempre se presenta. Mucha gente se inclina a verla como un enemigo, pero la respuesta resumida, la respuesta corta es que va a depender del uso que le demos a la tarjeta de crédito, porque por lo siguiente, ¿cuáles ventajas tiene el uso de la tarjeta de crédito? Mejora el historial crediticio, eh, da una mayor seguridad en las transacciones que realizamos con ellas, nos da la posibilidad de financiarnos sin intereses. Si yo hoy tengo que hacer una compra en el supermercado de 5.000 pesos y lo hago con la tarjeta, pues ese dinero lo tengo por más tiempo disponible hasta que me llegue la fecha de pago de la tarjeta. Y también tengo acceso a diferentes programas de beneficio, a ofertas de temporada que se dan, que también ayuda a que nuestra diferencia al final de nuestro presupuesto sea también positiva. Si yo hoy en día hago una compra en efectivo que me cuesta 5.000 pesos, fácilmente, por el uso de cierta tarjeta de crédito que tiene una oferta de temporada, mi compra me puede salir en 4.500 pesos. Es un tema de saber aprovechar en el momento justo el uso de la tarjeta de crédito para que en ese aspecto se convierta en un aliado. Ahora bien, ¿cuáles desventajas ofrece el uso de la tarjeta de crédito que son las que la convierten en un enemigo para nuestras finanzas personales? Son las siguientes: altas tasas de intereses. Si nosotros no nos mantenemos pagando constantemente la totalidad de lo que hemos consumido al finalizar la fecha de corte, entonces ese 60% que ya anteriormente mencionamos nos va a golpear muchísimo más que cualquier préstamo al que podamos acceder. Segundo, también facilitan gastar más. Definitivamente hay que decirlo, la tarjeta de crédito incentiva a las compras compulsivas, y eso también pues juega en contra de nuestras finanzas personales. Si no tenemos el debido cuidado, el debido equilibrio de nuestra inteligencia financiera, pues eso nos va a jugar en contra. El tercer punto es el endeudamiento progresivo. Eh, Ciertamente, hay un aspecto que se da, y es que los límites de la tarjeta de crédito muchas veces superan el nivel de ingreso que tenemos. ¿Por qué se da esto? Muchas veces vemos que una persona que gana 30.000 pesos en el mes tiene tarjeta de crédito de 100.000, de 75.000, de 80, y muchas veces uno se pregunta por qué razón sucede esto. O sea, ¿cuál es el análisis que se supone debería de ser inteligente que hacen los bancos dándole una tarjeta de 80 a una persona que gana 25? La respuesta es la siguiente: a los bancos no le interesa al 100% que nosotros no podamos cubrir el pago de la tarjeta de crédito, porque evidentemente no lo vamos a hacer si el límite está por encima de nuestros ingresos y lo consumimos. Ahora bien,
Si yo tengo una tarjeta de 80 y un ingreso de 30.000, fácilmente, el pago mínimo va a estar por debajo de mi nivel de ingreso. Y ahí es donde está el punto clave que los bancos muchas veces buscan cuando ofrecen tarjeta de crédito y que no podemos caer en ese punto porque es lo que conlleva al endeudamiento progresivo y a que se convierta en una bola de nieve de endeudamiento el uso de las tarjetas de crédito. El último punto es el tema de los cargos ocultos y las comisiones. Las tarjetas de crédito no solamente tienen tasa de interés de un 60% por el tema del financiamiento, no. Si nosotros nos pasamos de la fecha correspondiente de pago, también tienen cargos por mora. Si nosotros consumimos el monto de la tarjeta por encima de nuestro límite, tiene una holgura que se llama sobregiro, también nos cobran un cargo por sobregiro y por consiguiente, entonces eso vuelve y volvemos al punto del endeudamiento progresivo con la tarjeta. Por eso son tan peligrosos. Es un arma de doble filo. En ese aspecto, ¿cuáles son las recomendaciones? De manera general, primero, pagar el total del balance cada mes. Si usted tiene una tarjeta de 100 usted lo que gana son 50, entonces les recomiendo o no consumir de más en la tarjeta de crédito o reducirle el límite de la tarjeta a un límite que usted pueda manejar. ¿Para qué? Para que pueda aprovechar de las bondades de la tarjeta sin que ésta se convierta en un enemigo. Segundo, tener solo una o máximo dos tarjetas de crédito, no más. Todo el que usted escuche que tenga 5, 6, 7 tarjetas de crédito no va por buen camino. A menos que tenga una diferencia en su presupuesto personal lo suficientemente holgada que le permita lidiar con eso. Tercero, evitar realizar avances de efectivo cada vez que se utiliza los avances de efectivo en la tarjeta de crédito viene amarrado también con cargos que definitivamente tienen un impacto altísimo en nuestras finanzas. Y por último, evitar utilizar el 100% del límite, por el hecho de lo que mencioné, de tratar de no caer en el aspecto de lo que es el sobregiro. Por último, ya para ir finalizando, unos consejos finales para nosotros tener unas finanzas personales saludables. Número uno, prestar atención a los gastos hormiga. Que son, como mencioné, aquellos gastos que lo vemos muy pequeños, un café que cuesta 100, 80 pesos y que cada rato lo estamos comprando, en el tiempo se convierte en un gasto de 20, de 25.000 pesos en un año, que no lo vemos porque no lo medimos. Sin embargo, cuando sacamos cálculo, cuando hacemos presupuesto, cuando nos vamos educando financieramente, estamos viendo el impacto real de este tipo de gastos. Otro aspecto que también es importante es las facilidades. Muchas personas tienen acceso a facilidades que no son del todo saludables. Por ejemplo, hay personas que en su trabajo por ejemplo, la empresa tiene una cafetería que la empresa pone a disposición de los empleados. Dicha cafetería eh, ofrece una proporción de crédito para el empleado y el empleado ve como algo insignificante el constantemente o diariamente comprar cosas muy buenas que venden, una picadera muy buena, ¿verdad? Pero en cada quincena eso se refleja en una deducción de nuestro pago, muchas veces de 1.000, de 2.000, de 2.500 pesos. En el mes se convierte en 5.000, en el año son 60.000. Por eso es importante prestar atención a estos gastos. Segundo, hacer uso de la tecnología para convertir nuestro presupuesto en un hábito. Si bien es cierto, describimos los pasos y la forma de manera estructurada de cómo hacer un presupuesto, pero también es importante que con cualquier herramienta que decidamos utilizar, eso también nos puede ayudar, porque la idea con esto es que podamos tener una planificación presupuestaria que nos ayude a gestionar mejor nuestro dinero. Mejor si es con el uso de la tecnología porque es más fácil. Tercero, incluir en el presupuesto un monto para la donación. Este aspecto es muy importante porque ciertamente la necesidad, no solamente de este país, la necesidad que impera en el mundo, la vulnerabilidad que viven muchas personas, muchas veces está lejos, lejos las cosas que nosotros vemos de lo que en realidad es. Y poco mucho de lo que nosotros hagamos tiene un impacto.
Esta es una recomendación de manera muy personal que le doy porque definitivamente vale la pena. Eso Dios lo ve. Evidentemente, no es que tomemos este punto como una negociación, ¿verdad? No podemos abusar de eso, ¿no? Papá Dios, mira, yo hoy le di 25 pesos a esta persona, ya tú sabes, mañana dame 200, ¿no? Así no. Tampoco es abusar de ese punto, porque definitivamente de eso no se trata, pero es mucho o poco, es colaborar. Es colaborar, es ayudar. Y ciertamente hay mayor gozo con esto, ¿verdad? Hay mayor gozo en dar que en recibir. Cuarto, fortalecer nuestra inteligencia emocional. Muchas veces cuando entramos en los aspectos técnicos de las finanzas personales, está muy bonito diseñar un presupuesto, clasificar nuestros gastos, ganar más, gastar menos, pero si no tomamos en cuenta este aspecto de fortalecer nuestras habilidades blandas, nuestra inteligencia emocional, eh, estaremos dejando de lado todo el entorno al que nosotros estamos expuestos ahí afuera. Definitivamente afuera estamos siendo bombardeados por una cantidad enorme de ofertas del comercio, del entorno social que nos desenvuelve, que definitivamente si no tenemos el control adecuado, podemos en cuestión de días, el poco avance que nosotros pudiéramos haber logrado manejando eficientemente un presupuesto personal, este, tirarlo por la borda. Último, protegerse contra fraudes y engaños. Ciertamente, hay alguien con el micrófono encendido. Ciertamente, es difícil nosotros tener que Jonás Almanzar tiene el micrófono encendido. Ciertamente es algo muy difícil, ¿verdad? Nosotros tener que afrontar una montaña de deudas que nosotros mismos hemos asumido, que nosotros mismos hemos gastado, pero mucho peor todavía es nosotros afrontar una montaña de deudas por gastos que no hemos hecho nosotros. ¿A qué me refiero con este punto? Hay que protegerse hoy en día más que antes contra los fraudes y los engaños que se dan. ¿Por qué esto? Porque dependiendo de cómo se den, en qué circunstancias se den algunos fraudes electrónicos por demás, muchas veces no estamos amparados por la cobertura de nuestro banco y podemos caer en la situación de tener nosotros que asumir un gasto importante que no estaba, que no utilizamos, que nunca aprovechamos por no tener en cuenta este aspecto. Aquí en este punto es muy importante tomar en consideración tener mucha cuenta con cualquier link que abramos, tener mucha cuenta con cualquier correo que recibamos también, tomar en consideración el tema de las contraseñas, no usar la misma contraseña para todas sus cuentas de Internet Banking. Yo sé que es difícil, trate de anotarla en un lado donde usted la pueda llevar siempre consigo, porque hoy en día que también se está poniendo muy de moda la ingeniería social. ¿Qué significa esto? Que muchos defraudadores en una conversación normal con una persona puede extraer mucha información. Cuál es tu fecha de nacimiento, cuál es el nombre de tus hijos, y muchas veces aspectos como ese, que son cotidianos para nosotros ponerlos en una contraseña, pues terminan siendo vulnerados y quienes terminamos dándole el acceso a esas personas, esos defraudadores, fuimos nosotros mismos. Y en ese aspecto no hay pero que valga. Cuando usted va a un banco y somete una reclamación por un tema de fraude, el banco no puede hacer nada por usted. Por más que lo investigue, por más que le caigan atrás ciertas unidades de persecución de delitos tecnológicos, pues no hay nada que hacer. Finalmente, quiero terminar aquí con una frase de una futbolista de Estados Unidos llamada Mia Hamm, que establece, aprendí hace mucho tiempo que hay algo peor que fallar un gol, y es no golpear el balón. Es importante que hagamos el intento de llevar nuestras finanzas, de llevar una planificación, porque definitivamente es mucho peor ni siquiera dar ese primer paso. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga.
Muy bien, Joan, excelente, señores. Vamos a darle un aplauso ahí virtual a Joan. Pongan sus aplausos. Excelente, excelente, excelente. Gracias, Joan, por tan excelente participación sin desperdicios. Yo espero que ustedes hayan tomado screen, que ustedes hayan tomado sus apuntes y que realmente esta información la podamos poner en práctica. Primero quiero saber si tienen preguntas, pueden abrir su micrófono y hacer su pregunta. También, si no quiere hablar, la puede escribir, yo la leo y con gusto, entonces Joan la puede responder. Vamos a ver entonces, vamos a tomarnos este tiempito para socializar. Muy bien, sin desperdicios, muy buena, excelente. Ingrid, buenas noches, my friend, ¿cómo estás? Vamos a ver sus preguntas. Yo tengo una, Joan, aquí, porque yo sé que a veces las personas como que nos ponemos medio tímidos, pero de las más comunes que siempre me hacen. Tú mencionabas, mientras ustedes se van animando Kenia me dice que tiene una pregunta. Adelante, Kenia, para luego hacer la mía entonces. ¿Tú la vas a escribir, Kenia, o puedes abrir tu micrófono sin ningún inconveniente? Buenas noches, gracias. Mi pregunta es a Joan, que excelente exposición, como usted misma acaba Ujú. de decir, sin desperdicio, con mucho contenido interesante que desconocía bastante. Gracias por todo ese aporte. Dentro del presupuesto y lo que él decía realmente que debemos hacer mensual, sería importante si él nos pudiera regalar, aunque sea una plantilla, o sea, no directamente completa, o por lo menos para una iniciativa. Sí, claro que Claro sí. que sí, Sí, claro que sí. Y nosotros en la comunidad de Oasis, Kenia, tenemos la plantilla. Hay una plantilla de gestión de deudas con el método de bola de nieve y hay una plantilla de presupuesto bien sencilla en Excel. Entonces, ok. nos puedes escribir por Instagram y te podemos compartir el link. También otra pregunta, Joan. Cuando escuché que usted anteriormente también trabajaba en el Banco Caribe, de hecho, estoy en ese tema de sobreendeudada, de que siempre tengo que salir a buscar para poder completar los pagos. Y de verdad que cuando usted mencionó eso del Banco de Caribe, justamente hoy yo pago un préstamo en el Banco Caribe que también tomé, la tasa es un poco alta, y también tengo dos más en el mismo banco de reserva. Cuando usted dio la idea, me gustaría que usted me amplíe un poco más de que yo puedo ir al banco, no recuerdo la palabra específica, a negociar con ellos, porque nunca entendí por qué, un ejemplo, el primero que yo tenía, ellos no me lo renegociaron, sino que me dieron otro aparte. Ok, Entonces, me dieron otra parte. Entonces, tengo esta que acabo de pagar, bueno, hoy, del Banco Caribe. La joven me dijo que cuando faltara menos de 50 o 50, ella lo podía renegociar. Usted me recomienda que con el Banco Caribe yo renegocie. Yo entiendo, en lo poco que entiendo, que no, porque el Banco Caribe la tasa es más alta que el Reserva, pero como yo cobro por el Reserva, a veces entiendo que yo debo negociar con el Reserva, porque es quien recibe mis ingresos directamente. ¿Qué usted me recomienda? bien. Muchas gracias, Kenia. ¿Me escucha bien? Sí, Ok, ok. sí, se escucha muy bien. Eh, Realmente, Kenia, la solución, la respuesta va a depender de su contexto. Primero, si actualmente con los ingresos que usted obtiene, usted puede sobrellevar el pago de sus deudas sin inconveniente, se puede quedar así. No es recomendable ni reestructurar ni renegociar las deudas, porque aunque eso es algo que mencionamos como una de las herramientas, de las opciones a tomar en cuenta cuando tenemos una situación difícil,
no es menos cierto que esa no es la opción viable número uno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros renegociamos una deuda, la consolidamos, esa deuda empieza desde cero. Y en el largo plazo, el nivel de intereses que nosotros vamos a gastar en ese banco va a ser mayor. Ahora bien, si la situación de endeudamiento que usted actualmente tiene hace que se le dificulte afrontar tal compromiso, entonces sí. No tiene nada que ver con que, no tiene nada que ver con que cobre por el más reservas. Es importante que siempre vele por sus intereses. ¿Qué significa esto? Usted tiene que irse por el que mejor condiciones le ofrece. Si el banco X le ofrece una tasa de un 15, el banco de reservas le ofrece un 25, que usted cobre por el banco de reserva, que más le conviene el banco X, porque le está dando mejores condiciones de negociación. Y en función a eso es que es más conveniente tomar una decisión o la otra. Excelente, Muchas gracias. excelente. Tengo aquí Bien, una pregunta, Joan, que hace Jonás. ¿Cuáles de los dos métodos de saldo, haciendo alusión a bola de nieve y avalancha, tú le recomiendas? realmente los dos métodos son muy buenos, Jonás. Va a depender de cuál sea el diagnóstico de sus deudas. Es importante que usted defina, diagnostique usted mismo cuál es el estatus de sus deudas. Usted tiene 5 deudas y tiene una diferencia muy alta entre una tasa y la otra. Le conviene el método avalancha. Siempre y cuando aplicando ese método usted pueda, tenga el alcance suficiente entre sus ingresos de cubrir sus gastos básicos y también saldar la deuda más cara. Ahora bien, si la situación no es esa y entonces se le facilita más, vamos a decir, sacar un poquito menos de dinero en el mes para por lo menos iniciar con el tema de la reducción de las deudas, entonces le conviene más el bola de nieve. Va a depender una situación de la otra. Siempre es mejor el avalancha porque va a hacer no gastar menos intereses, pero puede implicar que tengamos que erogar mayor cantidad de dinero en el mes de nuestros ingresos. Correcto, excelente. A mí me gustaría agregar, Joana, esa respuesta de que va a depender mucho del tipo de persona que tú eres. Si tú eres una persona numérica, que estás dispuesto a esperar el tiempo para pagar un interés menor, para ver totalmente saldo una deuda, pues el método avalancha es perfecto porque vas a ir reduciendo la tasa de interés más cara. Pero si eres una persona que necesitas tener un impulso para mantenerte en el camino, pues el método bola de nieve es más rápido porque tú puedes saldar una deuda en menor tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando tú saldas una deuda de una manera natural, tú te sientes emocionado, tú ves resultados, generas serotonina, te sientes feliz y eso te ayuda a mantenerte en el camino. Entonces, evaluemos qué tipo de personalidad nosotros tenemos, colérico, flemático, lo que entendamos. Entonces, en base a eso, también consideremos tomar una decisión. Porque algo que tú decías muy bueno, que lo tengo aquí anotado, que más que comenzar, es más importante mantener el presupuesto. Lo mismo con la gestión de deudas. A veces comenzamos y nos decepcionamos y abandonamos. Entonces, para que eso no pase a mitad de camino, es identificar qué método, como tú le decías, le funciona a él. O sea, excelente, muy, muy bien. También Luis Tejada, dice Mariandi, excelente, magistral, dice Mami, muy interesante. Y Luis Tejada tiene una pregunta. ¿Qué herramienta o método es más práctico para alguien que nunca ha hecho un presupuesto? Muy buena pregunta, Luis. Sí, sí, bastante. Bueno, Luis, realmente las herramientas disponibles para llevar un presupuesto realmente no están supeditadas al nivel de experiencia que tenga una persona. Lo ideal es que sea algo, que sea una herramienta, sea un método que usted pueda sostener en el tiempo. Si para usted es más fácil llevarlo en una hoja de manera escrita y llevarlo en su cartera doblado,
y cada vez que usted tenga un gasto o al final del día usted sentarse en su escritorio, en su casa, e ir anotando los gastos que tiene, maravilloso. El que más le funcione, pero usted pueda sostener en el tiempo. Si se le hace más viable tener una plantilla de Excel en el que usted la vaya alimentando constantemente, pues perfecto. También hay instituciones bancarias que tienen productos, tanto de cuenta de ahorro como de tarjetas de crédito, que a la medida en la que uno va usando, en la medida en la que uno va usando esos productos, pues la misma plataforma del banco le va clasificando sus gastos y le puede ya arrojar históricos de comportamiento que le van a permitir a usted gestionarlo de manera más eficiente. Otro aspecto también muy importante es el del uso de aplicaciones para manejar el presupuesto, porque es una herramienta bien amigable de manejar y lo tenemos, siempre andamos con el celular encima, nada más es mantenernos actualizándonos, de manera que ahí no tendríamos que estar guardando constantemente el archivo en una computadora. Pero cualquiera de los métodos que utilice, dependiendo de cómo usted se conozca y usted entienda que se le haga más fácil, eso. Excelente. También hay agregarle, Joan, que hay varias aplicaciones. Todo depende de si eres una persona que te gusta trabajar con lo digital. Si eres una persona que te gusta lo digital, hay dos aplicaciones que yo en lo personal utilizo mucho porque son muy amigables. Está MoneyGram, ahí tú puedes poner tus ingresos, tus gastos, no tienes que volverte loco con el registro de los gastos diarios, pero sí puedes ir haciendo un cierre semanal. Entonces te da gráficos, te dice, mira, tienes que cuidar esta categoría, te pasaste aquí, te pasaste allá. Y hay otra también que se llama Money Manager, que también es espectacular, bien sencilla de utilizar. Pero eso es si tú eres digital. Si a ti no te funciona lo digital, con una hoja en blanco, un lapicero y poner en una, dividir la hoja en dos, poner en un lado ingresos y en la otra gastos, perfectamente puedes comenzar por ahí hasta que te vayas manejando en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, dice Marilene, excelente y sin desperdicios. Excelente, gracias. Yo tengo una pregunta, Joan, para las personas, sobre todo que son independientes o que tienen negocios o que tienen más de una fuente de ingresos. Hacer un presupuesto para ese tipo de persona, como tú decías que esos ingresos son variables, es más complicado. Esas personas, para que tú aclares, ¿en base a qué deben de hacer su presupuesto? ¿En base al mínimo, al promedio o al máximo de sus ingresos? Para una persona que sea comerciante, independiente o que tenga más de un ingreso. Bien, lo ideal es que sea en función al mínimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un análisis en función al mínimo y con ese nivel de parámetros, nosotros podemos cubrir nuestros gastos definidos en nuestro presupuesto, entonces nosotros vamos en coche. ¿Por qué? Porque si el histórico me dice que en un promedio de 6 meses, en los últimos 12 meses, yo nada más he tenido un solo mes en el que yo tengo un mínimo de 8.000 pesos, todos los meses que yo esté por encima de esos 8.000, pues ya yo tengo automáticamente un excedente. Excelente. Excedente que tengo la posibilidad de yo generar muchas decisiones con ello, como el tema de crear el fondo de inversión, el fondo de emergencia, crear un ahorro programado para algo que tenga definido, también crear un fondo para yo reinvertir en el mismo negocio e incrementar de manera constante mis ingresos, pues ya eso me genera una favorabilidad. Ahora bien, si el escenario es que cuando yo lo calculo en función a mi mínimo histórico mensual o mi mínimo histórico diario también, que eso es importante porque hablamos de calcular la proporción de ingresos y proporción de gastos de manera mensual, pero todo lo que se maneja de manera independiente, lo ideal es que la frecuencia de medición sea menor, Ujú. cada 15 días, semanal o diario, preferiblemente diario si es que puede hacerlo. ¿Por qué?
porque si usted se hace una planificación o se establece una meta de manera diaria, al fin usted puede tomar acción más a tiempo que cuando usted lo hace de manera mensual. ¿A qué me refiero? Si usted hizo una planificación de que usted tiene gasto de 30.000 pesos, ya usted sabe que usted diariamente tiene que generar en su negocio, en la actividad que usted se desempeñe, ganancias por encima de los 1.000 pesos. Pero yo Exactamente. hoy solamente generé ganancias por 900. Ya esto me indica a mí que yo mañana puedo tomar acción para yo tratar de empujar un poquito más mi nivel de venta para que la ganancia esté por encima de los 1.100 y yo cubrir el faltante de un día. Pero ¿qué pasa? Si tengo una frecuencia de medición semanal o quincenal o mensual, puede ser que esa diferencia que yo pude atacar a tiempo, que era de 100 pesos, se me convierte en una diferencia de 10 o de 15.000, que sea un poquito más difícil de abordar. Totalmente. Bueno, ahí tenemos respuesta porque lastimosamente los comerciantes somos muy optimistas y siempre planificamos en base a una proyección mayor y cuando quedamos por debajo, entonces quedamos en déficit. Y es mejor quedar por encima que quedar por debajo. Bueno, yo estoy muy contenta con esta presentación, Joan, totalmente agradecida de tu tiempo y de tu preparación para que nosotros sigamos creciendo. Hay algunas cosas que quiero recomendarles ya para terminar. Aquí Joan está presentando tres códigos QR. El primero es un taller que nosotros tuvimos en la comunidad de Oasis para personas que están en superávit, es decir, personas que pueden comenzar a invertir desde 1.000 o 5.000 pesos mensuales. Es una clase con cucharitas donde ustedes van a conocer todo lo que tiene que ver con las administradoras de fondos de inversión en la parte uno, pero también está el taller de inversiones para principiantes, parte 2, que es para aquellos que ya quieren invertir en puestos de bolsa. Y también tenemos una tercera clase que es para ya con mayor profundidad sobre cambia la historia con tu tarjeta de crédito. Usted puede tomar un screen de esta pantalla y en su tiempo le recomendamos que se dé la oportunidad de conocer esto. Para las personas que tienen su presupuesto por debajo, es muy importante, Joan lo dijo perfectamente, reducir gastos, pero hubo algo espectacular que Joan dijo que es vital para esas personas que están por debajo de su presupuesto. Conocer el problema y luego abordarlo con las estrategias adecuadas. Repito una vez más, conocer el problema. Tú no puedes mejorar lo que no conoces. Si no conoces qué es lo que está haciendo que quedes en negativo, no lo vas a poder mejorar. Y después de que tú lo conozcas, entonces tienes que atacarlo con las estrategias adecuadas. No solamente desear salir de ahí, sino que tienes que establecer las estrategias adecuadas. Esas estrategias adecuadas, nosotros podemos acompañarte en ese proceso. Estamos en el equipo de Oasis en la absoluta disposición de guiarles a través de la plataforma de Instagram, a través de la plataforma de YouTube, tratando este tipo de contenido y también a través de las asesorías personales, tanto para los que están por debajo del presupuesto como aquellas personas que ya están listos para invertir. Así que nos pueden contactar en el equipo de Oasis, que está compuesto por Joan, Mariandi, Wilmer, Yael Petitón y Merlin Torres. Es un equipo muy completo que le podemos ayudar en cualquiera de sus metas financieras. Finalmente, mi querida comunidad, recuerden hacer un presupuesto por mes. No se hace un presupuesto por año, se hace un presupuesto por mes. Revisen semanalmente cómo van con sus finanzas para que tengan las precauciones del lugar antes de que cierre el mes. Y por supuesto, hagan de esto un estilo de vida. No podemos vivir teniendo ingresos sin saber a dónde se va. Así que el que no le dice a su dinero a dónde ir, al final se va a preguntar a dónde se fue. Y esta super frase que ha traído Joan para nosotros, aprendí hace mucho tiempo que hay algo peor que fallar un gol y es no golpear el balón.
No te quedes únicamente pensando que no te va a salir bien, que no lo vas a lograr. Inténtalo. A nadar se aprende tragando agua. Entonces, mi querida comunidad, feliz noche, Dios les bendiga, que descansen y recuerden que esto es información. El cambio viene cuando comencemos a aplicarla en nuestra realidad. Feliz noches, esto está siendo grabado y al final, si lo quieren tener, también nos pueden contactar. Joan, gracias, un verdadero placer para mí. Siempre, Bye, siempre, bye. siempre. Bye.